Esta historia es más real de lo que imaginas. Este no es un audio, es una invocación. Vamos a empezar con relatos. Tenemos aquí a Edith desde Naucalpan. ¿Cómo estás, Edith? Hola, muy bien, gracias. ¿Ustedes? También, que además Edith es doctora, pero a pesar de ella tener estas bases científicas, pues también da cabida a lo sobrenatural. Correcto. Perfecto. ¿Y qué nos quieres platicar? Les quiero platicar una experiencia, pues sí, muy tenebrosa, a la vez, pues con mucho miedo y queriendo razonar en ese momento. Les cuento. Claro. El octubre del año pasado fue mi cumpleaños y me fui con una amiga a un spa que se encuentra en Ixtapa de la Sal. De hecho se llama Ixtapan Spa. Este es donde está el balneario. La verdad es que me lo recomendaron mucho, pero yo no lo conocía. Llegamos, nos dieron la habitación, dejamos nuestras cosas, se sentía el ambiente muy agradable, muy cálido, muy bonita la habitación. Por la noche nos fuimos a cenar, fuimos a dar una caminata. Al regresar a la habitación se sentía muy fría, muy fría. Pensamos que era algo normal. Estuvimos platicando, viendo televisión, preparándonos para dormir. Y bueno, como eso, alrededor de las 11:30 que apagamos la luz, dispuestas a descansar, porque el día siguiente teníamos actividades de spa precisamente. Sí. Bueno, pues no saben, empieza la puerta a rechinar de la parte de atrás y a soplar viento. Nos asomamos y efectivamente parecía que iba a llover, pero se veían los árboles así con muchísimo movimiento. Les comento que la habitación nos la dieron muy separada y muy cerca de un como jardín. Tienen jardines muy grandes. Okay. Lo que se nos hizo muy raro es que se escuchaba que tocaban la puerta. Entonces ella acudió, abrió, nadie. Volvieron a tocar, yo salí, nadie. Se nos hizo muy extraño, pusimos el seguro pensando que pues podía ser alguien que necesitaba algo, ¿no? Sí. Y así como iban transcurriendo los minutos, de verdad iba bajando cada vez más la temperatura. Déjenles comento que esta amiga que yo tengo es una terapeuta con la que me fui a festejar mi cumpleaños. Okay. Y ella maneja algo de Reiki. Ella tiene conocimiento sobre eso y yo la veía con ojos así como de quererme decir algo y yo también, sí. Pero nos hacíamos como que no estaba sucediendo nada, ¿no? Como eso de las 12:30, que ya estábamos en la cama y terminando por cerrar los ojos, de verdad, sí. Nos tocan la ventana, pero la ventana no tiene escalón, o sea, está libre, está volada. Entonces ahí es cuando yo digo, no, pues algo está pasando. Pero ya empecé yo a sentir como nervios, como las maripositas estas que se manifiestan en el estómago. Inquieta. Y a un sentido de alarma de algo va a suceder, ¿no? Entonces me paré a dar vueltas, yo dije, vamos a estar tranquilas. No saben, empezaron a tocar la puerta, a tocar las ventanas, empezaron a mover los muebles. Y yo así como de, ¿qué sucede? ¿No? Prendimos la luz y literal las plumas se caían, los bolígrafos de los escritorios, literal. Entonces veo yo una sombra, es que no prendimos la luz del techo, sino las lámparas. Sí. Pasa una sombra que se va hacia el baño, y ahí sí dije, no puede ser, esto no tiene nada que ver, no es algo de luz y esto está muy cañón, ¿no? Sí. Entonces ella se levanta rapidísimo, se sienta en mi cama y le digo, ¿sabes qué? Tranquila, no podemos salir porque no sé si está peor, pero déjenles platico que a un lado, en la recámara que teníamos continua, sí. Había una pareja, supongo, porque se escuchaba un señor que roncaba, pero roncaba de una manera impresionante. Bueno, pues no nada más era eso. Yo me supongo que algo estaba pasando al lado también, porque cuando él roncaba, hablaba pero como en otro idioma. Entonces nosotros empezamos a poner más nerviosas, prendimos la televisión para platicar y demás. No, pues nos apagan la televisión. Entonces ya le digo yo, ya sabes que vente aquí a mi cama, no hay que dormir, hay que tener paciencia y vamos a ponernos a rezar, porque esto sí está peor, ¿no? Entonces yo pensé y dije, bueno, van a pasar dos cosas.
si rezamos se va a poner peor, o si Sí. no hacemos nada se va a poner peor. Bueno, Sí. pues para que mi amiga, en el momento que se pasa a mi cama, así fue cuestión de segundos, la cama de ella se empieza a mover. Pero háganse cuenta que alguien estaba así vibrando, porque vibraba. O sea, las camas son pesadas, las camas son de madera muy antigua. No, de verdad que estábamos a punto de salir, nos paramos, le dije, ponte una chamarra, pues no podíamos abrir la puerta. Entonces ya se pasó a mi cama, como sea, nos quedamos así como viendo la televisión, tratar de que pasara el tiempo, cuando vimos ya eran las 3 de la mañana, 3:30, Sí. y se siente, estaba helado, de verdad, las ventanas se veían como cuando hace calor por dentro y por fuera frío, ven que se empaña. Sí. Así estaban las ventanas, y con una mano plasmada. No, de verdad que sí, horrible. Yo jamás había experimentado algo así. De niña me habían pasado algunas ocasiones, pero no una manifestación tan fuerte. Bueno, se empezaron a apagar las luces, los sonidos eran cada vez más fuertes, las puertas seguían tocando, la ventana. De verdad que se me ocurre, y le digo, oye, ¿sabes qué? Ponte unos mantras. Vamos a ver qué nos pueden ayudar. Mantras, pusimos a Kali y a Ganesh, que son Sí. unas deidades muy muy fuertes en cuestiones de energía, y fue cuando nos dejaron un tiempo nada más. Se terminaron los mantras porque se nos acabaron las pilas y era cada vez mucho más los sonidos. Bueno, total, que ya cuando definitivamente le digo, ¿sabes qué? Creo que los mantras los están molestando más. Le digo, pues o nos va a ir peor o nos va mejor, y pusimos rezos. Definitivamente bajamos de YouTube, bajamos unos rezos que tienen ahí unos padres, y fue como nos dejaron tranquilas, únicamente. Esto No fue saben, de menos a más, cada vez iba más y más incrementando. y más, los sonidos eran terribles. Primero se escuchaba cuando tocan la puerta normal, y después cada vez más fuerte, y después la ventana, y después la ventana y la puerta. Pero, ¿saben? Se escuchaba como si yo fuese un mazo. Era impresionantemente el sonido, ya que dieron las 6 de la mañana, hablamos a recepción, y de inmediato sacamos las cosas, hablamos con una persona que estaba encargada, y le comentamos que el vecino no paraba de roncar, y le dije, ¿sabes qué? La verdad, sucedió esto, ¿no? Le empezamos a explicar con miedo, porque de verdad no podíamos ni hablar, era impresionante el temor que teníamos. Y ella nos cambió de inmediato de habitación, nos dijo, es que ¿por qué nos llamaron a tiempo? Yo, oye, es que ¿qué pasó? Y nos comentaba que sí, que ese lugar, pues obviamente con tiempo, mucho tiempo atrás, pues eran haciendas, se habían encontrado muertos en las excavaciones, que habían sucedido muchísimas manifestaciones anteriormente, y que nos habían dado esa habitación. Es lo que yo no entendía, o sea, ¿por qué nos habían ofrecido una habitación tan lejana a las instalaciones, no? Pero sí nos cambiaron, y sí nos comentaron que no era la primera vez, que ya, de hecho, había bastantes quejas precisamente por ese tipo de manifestaciones, y que pues ya habían llevado padres, ya habían llevado personas limpias y demás, pero pues que de repente se volvía a desatar esto. Y la verdad es que muy bonito el lugar, la atención muy padre, pero no, yo ya no quise regresar. O sea, de verdad yo decía, no, qué miedo. Mi amiga me dice, es que jamás en la vida había sentido un miedo tan impresionante. No sabíamos qué hacer, de verdad. O sea, los sonidos eran tan fuertes, y cuando se manifestó la mano, de verdad, yo me senté en una película de terror, de esas de que decía, ¿en qué momento me va a salir aquí pues un zombie? O no sé, o sea, mi cabeza pensaba miles y miles de cosas, y yo, por más que trataba de entender qué sucedía, pues no podía entender, más bien en cambio estaba ahí viviéndolo, ¿no? Entonces me queda claro que existe más allá, existen pues otras energías fuertes, no quiero llamarlas oscuras, porque pues no lo sé en realidad que haya pasado ahí. Después de tantas muertes que han sucedido, pues podría ser algún tipo de manifestación, obviamente, pero de verdad muchísimo miedo, terrible. Y lo más extraño es que a pesar de que no dormimos, no nos sentíamos cansados. No sé qué fue,
no teníamos sueño, no nos sentíamos cansadas, o sea, fue algo muy extraño. Ya llegando yo a la Ciudad de México me puse en contacto con una amiga que también trabaja ese tipo como de energías. Ella hace igual Reiki, mueve chakras y demás, y precisamente nos decía que pues muchas veces cuando uno está metido en temas de energía o de luz, Sí. es cuando se manifiestan estas situaciones. Entonces me decía ella que afortunadamente pues no nos lastimaron, porque en el momento que empezaron a moverse los muebles y a arrojar bolígrafos y se oía que se caían muchísimas cosas, inclusive monedas, ¿no? Ujú. Y no había nada. O sea, sí veíamos cómo caían los bolígrafos, estaban en el piso, pero no había dinero. Entonces ella nos decía que afortunadamente pues no pasó a una agresión más fuerte, o un accidente, por ejemplo, o que haya o enfermedad. O sea, salimos afortunadamente y gracias a Dios ilesas, pero de verdad que eso fue el año pasado y no está muy bonito el lugar, pero no recomiendo que los instalen en ese tipo de cabañas, porque de verdad es tenebroso, se siente la pesadez. Es como si estuvieran dentro de un congelador. Es impresionante el frío, la vibra que se manifiesta, y sobre todo los jardines también se siente sumamente pesado, y en el día se siente hermoso, se siente tranquilo, se siente muy bonito, o sea, pero de verdad ahora sí que eso jamás se me va a olvidar, jamás. Oye, pero entonces sí pasaron más noches en este mismo lugar, nada más las cambiaron de habitación. Sí, lo que pasa es que nosotras compramos un paquete de una semana. Ya teníamos todo destinado. Yo le comenté a mi amiga, mira, si las cosas, si todo el lugar está igual, vámonos. O sea, no tenemos nada que hacer aquí, vamos a probar en la otra habitación, y si estamos tranquilas y todo bien, nos quedamos. Pero sí, todo lo demás estuvo perfecto, ya no sentimos esa energía, ese frío, ese como odio, porque era como un odio hacia nosotras, y se sentía así, no sé, yo supongo que era como un ente muy, muy malo, porque nos odiaba, sentíamos esa energía, y supongo que exactamente es en esa parte, como en ese segmento donde están esas cabañas y está ese espacio como de bosquecito, porque donde nos cambiaron, que fue como el ala sur, ya no sentimos esas sensaciones tan extrañas que vivimos. Ok, bueno, una experiencia más o menos reciente, sin embargo, que jamás se te va a olvidar por todas estas sensaciones, y yo creo que el sueño que dices, no nos sentíamos cansadas, pues es que la adrenalina de toda la madrugada hizo que ustedes estuvieran despiertas, ¿no? Muy despiertas, era de terrible, o sea, a veces lo contamos y nos ponemos así nerviosas, ¿no? Nos desgastan los fríos. Le digo, es que nunca supimos en realidad con quién convivimos en ese momento, ¿no? Claro. No sabemos. Sí, pero la temperatura, los ruidos, todas las características que nos dijiste, sí hacen de este lugar, al menos de esta zona en donde las hospedaron primero, una situación que debe tener ahí. Si no es una muerte, es invocación, es algo que tiene un antecedente que debe ser tétrico, ¿eh? Sí, porque cuando pasó la sombra estaba con la luz prendida, no apagada. Prendimos las lámparas y la sombra salió como de una esquina, caminó, es grande, una sombra delgada y muy alta, se sentía muy fría y pasó hacia el baño. Lo que es, ahí sí ya no nos paramos a ver, ya no alcancé a ver si entró por el espejo o se fue a otra esquina, pero no, pues obviamente ya no queríamos estar ahí. Y después ya no vimos la sombra, pero sentíamos la energía, por ejemplo, que alguien se acercaba a nosotras, que es cuando mi amiga se pasa a mi recámara, a mi cama, pero fue así cuestiones de segundos cuando le empezaron a mover la cama de ella. O sea, es como si le quisieran hacer algo a ella, ¿no? Y yo también sentía la presencia de este ser, pero no llegaba como 1 metro más, sino en cambio con ella se sentía que alguien venía así muy fuerte. No, de verdad impresionante, muchísimo. Ahí el cerebro como que nos ayudó muchísimo en no sentir tanto terror, ¿no? Porque estábamos paralizadas, pero no sabíamos qué hacer.
Y es No que sabíamos. estos seres son territorialistas, entonces quizá estaban incómodos porque estaban ustedes invadiendo para ellos ese espacio. Correcto, eso fue lo que nosotras sentimos, que llegamos como si nosotros fuéramos de intrusas, eso sentimos. Exactamente. Perfecto, pues nosotros te agradecemos infinitamente que hayas compartido esta experiencia aquí con todos los amigos. No, muchísimas gracias y me encanta su programa, feliz año y de verdad voy a seguir escuchándolo. Muchísimas gracias y pues sí, así es, vamos con más relatos, ¿te parece? Claro que sí, hasta luego. Hasta Saludos. luego, Edith. Buenas noches y gracias por esta historia. Sin lugar a dudas, hay una manifestación de poltergeist se hizo presente. Era algo que buscaba aterrorizarlas enormemente y de hecho lo consiguió hasta que ellas pudieron controlar todo, ¿no? Sí. Oye, se ha dicho a través del tiempo, de la literatura, de lo que nos haga referencia a las sirenas, que ellas con su canto pueden hechizar a los pescadores, marineros, y pues, ¿qué les parece que nos vamos ahorita precisamente con Joan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas? Ahorita desde Durango. Ah, ok. Y nos comentas que eres pescador y que en Vallarta viviste una experiencia. Sí, eso fue, le hablo del 2015, algo bien feo que estuvimos, los dos trabajadores y yo estuvimos a punto de perdernos a mitad de la playa mientras había mucha tormenta. Ok. A ver, refiérenos todo, ¿cómo empezó? Sí, pues mire, nosotros normalmente en la temporada alta yo duré, le hablo casi 6 años, vendiendo mariscos en la playa, ¿no? Fresco. Y en temporada alta nosotros pues tenías que pescar, ya sea camarón, pescado, pulpo. Entonces éramos 3 personas que teníamos un bote. Estábamos en la playa Lo de Marcos. La verdad hicimos caso omiso de que había marea alta. Sí. Sinceramente nos ganó la necesidad, ¿no? de estar pescando. Se nos hizo muy tarde. Le hablo que como a las 6 de la tarde empezó a llover muy fuerte y como era un botecito de motor pues muy pequeño, sinceramente las olas nos iban alejando de la playa. Yo me asusté mucho porque nos recorrió muchos kilómetros y no podíamos, el motor de cuenta que no podía avanzar como debería de ser. Las olas nos llevaban a diferente dirección, no solamente en círculos. Cuando le hablo que ya habíamos pescado algo de camarón y pescado, y cuando decidimos cortar una red porque era la que nos decidimos soltar unos kilos de pescado y camarón porque el bote estaba muy pesado. Es por eso que decidimos hacer eso. Nos pasó algo muy fuerte. Un amigo mío, pues, de los que era trabajador de ahí, Sí. al momento de que estaba cortando su red, le hablo que era una lluvia muy fuerte, de que no se podía ver nada, estaba granizando. Nosotros pensamos que íbamos a morirnos, porque cuando hay tormenta usted sabe, o son las olas lo que nos arrastra, o inclusive los rayos, ¿no? Que te puede pegar en la playa. Cuando decidimos cortar esta red para liberar un poco de peso, vimos una criatura muy grande. Le hablo una criatura como un pulpo, pero grandísimo, pero le hablo que más grande que una ballena. Yo pensé que era una ballena o algo, y no, tenía tentáculos, tenía, pues sí, una cabeza enorme. Yo me asusté mucho porque dije que, pues, qué animal puede ser, o a lo mejor es basura o algo, pero esta criatura le hablo que estuvo muy cerca de nuestro bote. Ajá. Ok. Esta criatura, pero era más parecida a un pulpo. Así, le hablo que tenía como tentáculos. Yo lo podría describir como un pulpo, pues, así. Sí. Como le dicen a los pulpos esos grandes, no recuerdo su nombre. Estuvo muy cerca merodeando nuestro bote. Sí. Porque nosotros queríamos avanzar, ¿no? El motor estaba, en cierta forma, estaba tapado por tanta agua que había metido en cuestión del engrane. Ajá. No avanzaba mucho.
Y esta criatura, le digo que a mitad de la tormenta, merodeó nuestro bote durante casi 20-25 minutos. Y yo sentí, ¿no?, que lo iba a derribar, porque pasaba por debajo de nosotros y veíamos esa sombra inmensa con tentáculos. Yo le conté como unos 9 o 10 tentáculos. Sí. Y era muy, muy grande. Ajá. Oye, ¿y en este momento qué hicieron ustedes? Sinceramente, señorita, lo que hicimos nosotros fue rezar y nos acostamos en el bote, porque sentimos que si nos veía esta criatura o si veía movimiento iba a derribar nuestro bote. Le hablo que es un bote muy pequeño. Sí. La lluvia no cesaba, estuvimos durante horas. Nuestra vendimia la tuvimos que soltar, todo el pescado, porque era muy pesado. Cuando hay lluvia, pues le digo, solamente dábamos círculos en la playa, no podíamos movernos de otra manera. Cuando esta criatura, le digo que estaba merodeando, un amigo mío alusó con una lámpara, pues, de lo que teníamos nosotros. Le hablo que ya se había hecho ya como a las 7:30 de la noche. Ya había, pues, ¿cómo le podría decir? Ya no había sol. Vimos esta criatura, ¿no?, sacar esos tentáculos. Yo no podría decirle que en esas playas no hay este tipo de criaturas, pero yo sé que no era una ballena o menos un tiburón, porque pues es agua dulce. Pero además sentías como que los tenía atrapados, ¿no? Sí, le digo porque esta criatura daba vueltas y vueltas debajo del bote. Y vimos cuando sacó sus tentáculos, le hablo que de grosor era como lo más que el bote. O sea, yo vi un grosor muy grande, como unos de ancho, yo le calculo unos 5 o 6 metros de ancho. Sí. Pues es que yo no sé qué podría hacer. Podría decirle que es un pulpo porque tenía esos tentáculos y esos círculos, ¿no? Sí, o sea, como ventosas, ¿no? Sí, eso exactamente. Era un color como morado, rojo, blanco. Los pescadores de allá han contado que pues hay muchas historias en la playa de lo de Marcos, le dicen también la playa del Encanto, y está cerca de la playa de los Muertos. Sí. Dice que este tipo de criatura ronda, inclusive que hay una ballena muy 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 grande que abarca más de los 30 metros, que merodea estas playas. Ok, pues nosotros, Joan, te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu experiencia aquí con nosotros. Muchas gracias por darme su espacio, y pues es algo que vivimos, ¿no?, como trabajador, pues, de los mares. Claro, amigo. ¿Y cuántos años llevas en esta labor? Le digo que duré 6 años. Ahorita yo ya me dedico a cuestión de pintar, pues acá en Durango, pues no, yo me dedico a otra cosa ya diferente, pero pues es un trabajo muy bonito, pero muy riesgoso. Claro, sí, amigo. Suponemos que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más. Pues mandar un saludo a mi mamá, que ahorita está un poquito enferma. Ella está en Baja California. A mi mamá, ¿Rosa? Okay. Sí, Rosa Aurora. Rosa Aurora. Perfecto. Le deseamos que se recupere muy pronto y que esté ya completamente bien de salud. Y nosotros, Joan, te agradecemos. Muchas gracias, señores, por su espacio. Muy buenas noches. Hasta luego, amigo. ¿Se tratará de un enorme calamar? ¿El famoso octopus gigante? ¿O de qué se tratará esto que nos platica nuestro amigo? Para mí sería desesperante ver que tu embarcación, por el tamaño, pues no alcanza a librar ese nivel de oleaje y esa extraña situación de estar dando vueltas, vueltas y vueltas, como si algo lo tuviera atrapado. Hola, muy buenas noches, Gina y Nacho. Hola. Saludos y felicidades por su programa, nos gusta mucho. Gracias, amigo. A la familia y en especial a mí. Miren, quiero contarles lo siguiente. En el mes de julio, más bien finales de julio, principios de agosto, yo trabajo para una empresa de seguridad, la cual me contrató para trabajar en García, Nuevo León, a cuidar unas vías, las vías ferroviarias. Cuando llegamos nosotros al lugar que íbamos a estar custodiando,
alrededor de mediodía, a las 12, nos poníamos a comer los sagrados alimentos, ¿verdad? Es un área en la que hay muchas casas alrededor, la cual hay gente que camina casi todo el día para cortar camino hacia los ranchitos que están cercas. Pasa lo siguiente, que una vez ya estando sentados para comer, escuchamos que venía gente. Se escucha porque el balastro hace mucho ruido. El balastro es la piedra que está en los costados de la vía. Entonces, eso nos ayuda mucho a saber de qué lado viene la persona, o las personas que vienen caminando. En esta cuestión era una familia, una señora, una muchacha de unos 19, 20 años y unos niños entre la edad de 8 y 10 años. Lo que nos llamó la atención fue que era domingo y verlos a ellos solos a esa hora caminar. Pero como a espaldas de nosotros estaba un cerro, creo que le llaman el Cerro del Fraile. Tienen imágenes. Entonces, a la altura donde ellos venían hay un San Judas Tadeo. Sí. Igual imaginamos que le llevaban alguna ofrenda o algo por el estilo. Cuando los vemos que se bajan hacia un costado de lo que es el cerro, pues aunque hayamos querido no estarlos viendo, pues en la posición que nos encontrábamos nosotros veíamos todo lo que es el cerro. Entonces, pues resultó ser que nunca los vimos subir para ningún lado, para ninguno de los caminitos que hay. Nunca los vimos subir, pero no le tomamos mucha importancia. Continuamos con la comida, comiendo. Uh-huh. Es una hora aproximadamente lo que tomamos de comida. Al terminar de comer, pues cada quien se va a sus diferentes puntos de donde cuida. Ya como alrededor de las 5 de la tarde, nos juntamos y ya empezamos a dar las novedades. Y entonces fue ahí donde retomamos el tema de la familia que habíamos visto. Fue porque en el lugar donde ellos agarraron el camino, ahí hay un desagüe. Son de esos grandes para cuando llueve, pues circula más rápido el agua y no se encharque, ¿verdad? O no quede estancada el agua. Pues la verdad era muy difícil que pudieran salir por ahí. La única manera de haberse salido por ese lugar y no haber querido pasar por donde estábamos nosotros, pues era ahora sí que gateando, ¿verdad? Pero pues hay piedras, o sea, se lastimarían sus rodillas y muy incómodo por lo estrecho, a pesar de que es grande la tubería. Pues la verdad, entre nosotros nos empezamos a estar preguntando que hacia dónde habrán tomado camino, porque después de una hora empezamos nosotros a juntar leña para tener fogata y no se acerquen los animales. Como alrededor de las 10 de la noche viene un compañero y nos comenta que le habían estado hablando, o más bien chistando, de un costado del cerro, y que a la vez de que oía que le chistaban, oía las voces de niños jugando. Y pues nosotros nos quedamos pues no es hora para que anden niños en el cerro, ¿verdad? Más bien algún adulto sí, porque hay gente que pasa, ya que también existe una imagen de la Santísima Muerte. Entonces también hay gente que pasa para ofrendar alguna ofrenda. Entonces le comentamos, pues mira, no hagas caso, continúa con tu trabajo. Sí. Pero ya después, a medianoche,
hacemos un recorrido en general. Igual nos tocó escuchar a varios compañeros, éramos 6, esa vez fuimos 4. Efectivamente escuchamos ese ruido de niños jugando y sobre todo que venían caminando por la vía. Sí, la sorpresa o tal vez lo que más nos impactó es que en un costado de la vía pues hace como se encierra, es un cerro, aunque no está totalmente hecho como túnel, hay una parte que cubre y entra muy poco la luz de la luna. Pues seguíamos caminando y seguíamos escuchando cómo venían también caminando hacia nosotros. Entonces, cuando nos aproximamos más o menos a la altura donde pensábamos que nos íbamos a encontrar a las personas estas, prende uno la lámpara y sorpresa que no vimos a nadie, no había nadie. Y pues todos coincidimos en lo que escuchamos, que venían caminando, y es lo que a varios de mis compañeros los impactó, ¿verdad? Porque pues fuimos varios los que escuchamos y coincidimos que había sido la familia la que habíamos visto, pero nunca la vimos subir hacia el cerro ni volver en la dirección en la que venían ellos. Entonces es una pequeña historia que pues vivimos varios compañeros y un servidor. No sé qué tal les parezca, ¿verdad? Pero pues en la cuestión de las vías yo creo que donde quiera pasa, ¿no? Por los accidentes yo creo. Pero no encontramos alguna otra explicación hasta después de 2 semanas. Encontramos 4 cruces y pues coincidían porque había nombre de 3 mujeres y bueno, de 2 y los niños, ¿verdad? Sí. De hecho me acuerdo muy bien de los nombres, pero yo creo que los omitimos por respeto. Sí. Pero fue como nos dimos cuenta que lo que habíamos escuchado pues habían sido ya las personas que ya habían fallecido. Pues este fue mi relato o mi historia, Gina y Nacho. Espero que les guste. Próximamente les estaré mandando algún otro audio para contarle más sobre el lugar donde trabajo. Tenemos varias experiencias y sobre todo yo ya hace meses había hablado al programa y conté una historia y pues esta es la segunda o tercera vez. Oh, qué bien. Saludos Gina y Nacho y continúen con este programa que a más de uno les gusta y sobre todo a todos esos peludomaníacos. Saludos y hasta luego. Gracias, saludo. Y qué bueno que tuvimos la oportunidad de escuchar esa experiencia. Y ahora nos vamos con Karina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ay, qué gusto, estoy bien emocionada de volver a comunicar con ustedes. Ya tenía más de un año que no me comunicaba, pero todos los días al pendiente. Cari, nos tenías muy abandonados, pero qué bueno que te podemos saludar. No. Todos los días los escucho, incluso son como dicen todos, si no escucho el programa, si no hay transmisión, me deprimo. Qué gusto saludarte. ¿Y te encuentras en Dígale Washington? En Seattle. Dígale a Nachito, ¿sí? Que soy su fan número 1. Oh, que gracias. Me encanta su voz, me encanta como conduce, que es de verdad, no es porque no se encuentre ya con nosotros Juan Ramón, no, que yo los escucho desde el 95. Ay, amiga, muchas gracias, pero no digas eso, me voy a ruborizar y no, por supuesto que honor a quien honor merece, a nuestro querido Juan Ramón. Muchísimas gracias, Karina. ¿Qué nos vas a platicar, amiga? Mira, estoy bien nerviosa y me agarraron como, ay, si miran a hablar, pero les platico.
Cuando yo soy de Guadalajara, cuando yo estaba en Guadalajara, recién me acababa de casar, nos fuimos a vivir a la casa de mi mamá. Empezamos, ahora sí que como cualquier matrimonio, empieza desde ser viviendo en las casas de los padres. Sí. Nosotros nos quedamos a vivir un tiempo, como unos 6 meses, un año, no sé, no recuerdo, en la casa de mi mamá. Entonces la casa de mi mamá es de 2 pisos. Nosotros estábamos en el segundo piso, que era el cuarto que yo usaba pues de soltera. Pero en tiempo de calor, de tiempo de, ¿qué sería? Verano, me imagino, no sé. Pero era tiempo de calor. Yo estaba embarazada, tenía como 5 meses y no aguantaba la calor. Entonces le dije yo a mi marido, hay que bajarnos al cuarto que está abajo y está cerca del patio de la casa de mi mamá. Entonces, sí, nos bajamos al cuarto. Teníamos, yo creo que si acaso 10 minutos en ese cuarto, Sí. acostados, espalda con espalda. Era una cama chiquita, la que estaba en el cuarto de abajo. En eso escuchamos, al mismo tiempo los dos nos volteamos a ver, porque escuchamos una pelota que botó a la pared, atrás de nosotros, que vendría siendo la cabecera. Y yo volteé a ver, literalmente al suelo, como esperando a que cayera, como, ¿dónde va a caer? Y no cayó ninguna pelota. Pero al otro lado de mi casa, en el segundo piso, vivía una tía que tenía niños chiquitos. Unos niños como de la edad de 5, 10 y 14 años. Sí. Pero le estoy hablando que la hora que eran como las... No le voy a mentir, porque no recuerdo, pero ya era en la madrugada, porque nos bajamos porque no aguantábamos la calor. Entonces, cuando nos bajamos, que empezamos a oír, que empecé yo, pues nosotros al mismo tiempo escuchamos el ruido. Entonces nos quedamos como, yo en mi mente dije, ¿serán los niños de mi tía? Pero después reaccioné y dije, ¿en la madrugada? Y seguimos acostados. A los, no sé, yo creo que minutos, empecé a escuchar muchos como niños, cuchicheos de unos 3, 4 niños, no sé, como cuando están planeando hacer una travesura, que están como hablando en voz bajita y están como especulando, como haciendo una travesura. Y sí, yo los escuchaba como debajo de la cama. Como cuando se meten niños que están así como cuchicheando, que quieren hacer una travesura. Sí. Al mismo tiempo, me imagino que mi marido escuchó lo mismo, porque nos levantamos como que nos hubieran puesto un resorte en la cama. Y yo le empecé a decir con mucha desesperación, prende la luz, prende la luz, prende la luz, prende la luz. Y en cuanto lo agarramos, prendimos la luz, no sé cómo queríamos, y nos subimos, pero que sí, no sé, los dos yo creo corriendo a las escaleras. Y yo me fui derechito al cuarto de mi mamá y le empecé a tocar muy fuerte. Y ya sale mi mamá y me dice, ¿qué pasó? Ma, y digo, lo que pasa es que empezamos a escuchar niños chiquitos debajo de la cama y nos aventaron una pelota en la pared. Y no creo que sean los niños de mi tía, porque es muy temprano. Y dice mi mamá, lo que pasa es que son muy miedosos. No, aquí no pasa nada. Y yo, madre, se lo juro que escuchamos a unos niños. Sí. Y ya pues no se ignoró. A otro día le dijo una tía, le comentó que nos habíamos subido en la madrugada, que por lo que escuchamos. Así que nos quedamos en mi cuarto, que antes era mío cuando era soltera, que estaba en la segunda planta. Después, a los días, en la puerta se escuchaba como cuando quieren abrir la puerta, que están forcejeando. Sí. Y también igual nos quedábamos como en shock, así como van a entrar. Y eso, nada más estaba mi mamá, mi papá y un hermano mío. Los fines de semana mis papás se iban al pueblo, a un pueblo cerca de Guadalajara. Por lo regular nos quedábamos nada más mi esposo y yo. Entonces era de lógico que quién iba a abrirnos la puerta. Y mi mamá se iba desde el viernes y mi papá, y regresaban hasta el lunes. O sea que era... o se metió alguien o quien nos estaba forcejeando la puerta. Mi mamá no nos creyó, igual. Cuando ya me vine yo para acá, para Estados Unidos,
mi hermana que sigue de mí se casó, igual se fue a vivir ahí a la casa de mi mamá, en el cuarto donde yo estaba. Nomás duró como un mes y se salió de ese cuarto porque dice que casi todos los días le forcejeaban la chapa de la puerta y que un día su esposo se levantó asustado y que empezó a buscar algo y que le decía a mi hermana, dame algo para pegarle porque alguien se metió, porque pues mi mamá tienen años yéndose cada 8 días al pueblo y se quedan prácticamente la casa sola, ¿verdad? Sí. Y así sucesivamente, o sea, no nada más era mi hermana, después para mi hermano, y ya todo el mundo ya sabía, o sea, que mi mamá ya después decía que pues sí es cierto, y yo, es que sí es cierto, nos forcejeaban la puerta, que ya decía usted, ya abrieron la puerta, y no había nadie, en la casa eso no había nadie. Todo el tiempo han dicho que en la casa de mi mamá, como la planta toda de abajo, por lo regular está todo el tiempo sola, dicen que se mira debajo de las escaleras, pasar del cuarto donde yo le digo que me botaron la pelota, porque solamente hay un cuarto abajo. Está un cuarto, el pasillo, un baño y el patio. Y pues sucesivamente la cocina y la sala, pero solamente un cuarto. Dicen que del cuarto, al pasar a las escaleras, se mira que pasa una señora. Dice un primo que un tiempo se fue a vivir ahí con mi mamá, que si le daba permiso de un tiempo, no, que buscaba dónde vivir. Ahí en el cuarto dice que estaba solo, porque pues mi mamá, ya todos sus hijos se casaron y pues tenía varios cuartos. Entonces, eso pasaba. Después, también después, un hermano mío, uno de mis hermanos, esto es antes, me estoy ya poniendo otra historia, ¿está bien? Sí, claro. Mira, esta es a mi hermano, es 10 años menor que yo. En ese tiempo yo todavía no me casaba, tenía como 20 años, 19, 20 años, y él como 13, 14. Sí. Mi cuarto siempre estuvo subiendo las escaleras, mi cuarto de siempre. Me acuerdo que un día estaba yo acostada y oí un grito muy fuerte, pero un grito como de mucho, como cuando te asusta algo demasiado. Y yo ya estaba acostada, estaba ya dormida. Me despertó el grito. Cuando abrí la puerta, venía mi hermano, el que le digo de 13, 14 años, subiendo las escaleras con un semblante como que se hubiera visto un fantasma pálido, blanco, y venía gateando, como cuando no puedes subir, que vienes gateando. Y me volteó a ver, y yo le miré ese semblante y le dije, ¿qué tienes? Y no podía hablar, no podía contestar. Y ya le empecé yo a gritar a mi mamá. Y ya mi mamá salió y salió mi papá. Y ya yo lo empecé a ayudar a subir las escaleras porque él prácticamente no se podía subir. Él iba subiendo a gatas. Le ayudé a subir. Los tres, yo, mi mamá y mi papá estábamos como, ¿por qué está así? Y ya cuando trató de hablar, y no habló fluidamente, habló como en pausa. Empezó a decir, mi papá Justino, pero en pausa. Yo lo estoy diciendo rápido. Y ya entramos a ver pues, por las escaleras y no veíamos nada. Al siguiente día nos platicó que él bajó a tomar agua, sí, y que cuando estaba tomando agua, enfrente de la televisión de la sala, en el sillón, estaba una silla que el papá de mi mamá, o sea, mi abuelito, él usaba mucho unas sillas como, no sé si ustedes recuerdan esas sillas que son como de fierro y como con muchos, no sé, plastiquitos. Sí. Sí, una silla. Y mi abuelito usaba mucho, esa silla le gustaba mucho. Enfrente de la televisión estaba la silla y estaba mi abuelito mirando la tele, pero la televisión apagada. Entonces, como mi abuelito ya tenía muchos años de muerto, mi hermano quedó como en shock. Y fue que se empezó, no creo que corrió, pero que quiso subir a las escaleras y fue cuando pegó el grito y ya no pudo subir. Eso pasó hace muchos años. Yo tengo ahorita 46 y le estoy hablando que tenía yo como 19. Hace 3, 4 años fuimos de vacaciones a Guadalajara a la casa de mi mamá. Pues ya mis 3 hijas ya están grandes. Mi hija la más grande llevó a su novio también, pues, ya mi hija tiene 22 años. Sí. Dice mi hija, eso me dijo apenas hace unos meses atrás. Me dice mi hija que cuando se quedaron a dormir en la sala, porque no aguantaban la calor y prefirieron dormirse todos en la sala, todos, que vendrían siendo sí, mi hija, mis sobrinos, y que todos se tendieron en la sala. Dice mi hija que su novio
le empezó muy desesperadamente a jalarla del brazo y que le decía que se despertara, y que ella que tenía mucho sueño y no lo ignoró, y que él le decía, mira, despiértate, pero que ella continuó dormida. A otro día dice que su novio le dijo que estaba un señor ahí a un ladito con ellos, parado, observándolos, pero que no se le veía el rostro. Me lo describió, y cuando me dijo mi hija me dio escalofrío, porque me lo describió exactamente como era mi abuelito. Mi abuelito siempre usaba gorritos así como de los que usaba, Nachito, tú siempre lo andas imitando. ¿Cómo se llama este señor? Tintán. Okay. Esos gorritos como de pachucos. Así usaba mi abuelito esos gorritos. Sí. Entonces, entonces dice que al novio de mi hija, lo despertó el silbido, que empezó a silbar. Entonces que cuando volteó y lo vio, que le dio mucho miedo, y que miró la silueta y el silbido. Y que fue cuando empezó a decirle a mi hija que se despertara. Bueno, así pasó. Mi hija nos estaba diciendo hace unos meses atrás esa historia que yo le dije, ¿por qué no nos dijiste? Porque no le creí más. Y le estaba platicando yo a mi mamá, le estaba hablando por teléfono, madre, ¿qué cree que pasó? Fíjese que el novio de mi hija se acuerda que tal día que fuimos y bla, bla, bla. Sí. Y le digo, dice que lo despertó un silbido. Y dice mi mamá, no te creo. Y digo, sí, se lo juro. Y dice mi mamá, ¿tú no te acuerdas que a tu abuelito le encantaba silbar? Todo el tiempo estaba silbando. Yo no sabía que a mi abuelito le gustaba silbar, pues sabía que era como muy bromista, pero no que le gustaba silbar. No recuerdo que le gustara silbar. Decía mi mamá que él todo el tiempo lo miraba silbando. Y me puso la piel chinita porque el novio de mi hija dijo que lo despertó el silbido de esa persona. A lo que ahora yo le digo a mi mamá, pues se me hace raro porque yo escucho mucho el programa de ustedes, y dicen que la silueta cuando es completamente oscura y no se le mira un rostro ni nada, es mala, pero mi mamá jura y perjura que es su papá, o sea, el abuelito. Y pues ese es mi relato. Porque le da la apariencia de que es pues el abuelito, ¿no? O sea, esa apariencia da. Sí, me imagino que por la figura. Dice, porque le digo, y le digo, ¿y no le dan miedo? Y dice, no, porque es mi papá, al contrario, me cuida y me siento protegida porque aquí está y no me gustaría que se fuera. Y yo, ay, madre, de verdad, dice, sí. Sí, qué barbaridad. Pues ella está encantada que esté ahí. Pues yo no estaría tan seguro de que se trate de su papá, o sea, del abuelito, ¿verdad? Porque... Sí, yo igual. Acuérdate que algunos demonios, algunos seres se disfrazan precisamente para hacer cierto vínculo y ellos estar pues así como que preparando el terreno para hacer de las suyas. Sí, lo curioso es que Nacho adapta las mismas características, ¿sí me entiendes? Sí. Como el gorrito que usaba mi abuelito, y el silbido que lo caracterizaba, la silla que él usaba cuando él le encantaba jugar baraja, por eso te digo de esa silla, porque le encantaba jugar baraja y siempre se sentaba en la silla esa. Entonces, era muy como bromista, muy entonces por eso digo yo, bueno. Oye, pero no sé. Pero no crees que en todo caso tu abuelito merecería estar descansando en paz? Oh, claro, ¿verdad? Y como tú lo dices y como yo pienso también, estoy segura que pues qué mejor que es el lugar en donde se van a descansar en paz que estar aquí, qué necesidad, ¿no? Pues sí, amiga. Sí, mi querida Karina. No sé. Excelente relato, muchísimas gracias. No sé, ¿quieres agregar algo más? No, solamente que estoy bien contenta que me hayan hablado. Con y que gusto. De verdad, Nacho, que te admiro. Me encanta la voz de Gina también, me encanta claro. su risa. Es así. Es así. Me encanta cómo es. Pero de verdad que eres el mejor. Ay, amiga. Porque aunque estuviera ahorita también Juan Ramón Sáenz, y que yo también lo no, escuchaba, para yo llegaba nada. de trabajar, Nacho. Sí, amiga. Llegaba de trabajar y llegaba derechito a escuchar la mano peluda, y como me daba miedo, le decía a mi mamá y a mi hermano que me tenían que esperar a que cenara para poder escuchar la mano peluda, o sea que pues, me esperan porque me da miedo escucharla sola. Sí. Pero amiga. sí, tu fan. Gracias, te agradezco mucho, ¿no? Por favor que me haces.
Yo te agradezco demasiado tus palabras, pero pues reitero, ¿no? Pues a Juan Ramón es muy difícil equiparársele, es un gran personaje en estas artes. Te entiendo, y sí, tienes toda la razón, Nacho, Ujú. tienes toda la razón, pero cada quien con su personalidad. Eso sí. Ajá. Cada Sí, quien con su sí, estilo. cada quien Ujú. sí, y me encanta la manera en que lo manejan, me encanta de verdad, lo están haciendo como más fresco. Pues mi querida Karina, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que charlamos y más adelante queremos volver a escucharte, ¿sí? Ay, gracias, que pasen buenas noches. Hasta luego, mi querida Karina. Hasta Seattle, Washington. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno, Hola, buenas noches, Hazel. Hazel, Hazel. Sí, bueno, ¿desde dónde nos escuchas? desde Tepic, Nayarit. Presente también aquí Nayarit. Sí. ¿Qué nos quieres platicar, Hazel? Hace algunos años tuve una experiencia bastante extraña. Tuve mis estadías en Europa, tuve la oportunidad de viajar a Francia y pues bueno, al principio no hablábamos muy bien el francés, mi compañera y yo, y nos costaba un poquito de trabajo pues comunicarnos y por lo tanto pues no teníamos mucha confianza con los compañeros de trabajo. Sí. Llegamos a un hotel donde prestamos nuestros servicios, eran nuestras prácticas profesionales y pues en esa semana, en esas 2 primeras semanas en las que estuvimos ahí, pues obviamente apenas nos estábamos adaptando, estábamos conociendo a los compañeros y nos rolaron en las 3 diferentes áreas, que era cocina, servicio y pues el restaurante. En general, ¿no? Entonces, y en la plonge, en la parte de la limpieza de los trastes, Uh-huh. y mi compañera había estado en cocina, pero cocina se desocupaba muy temprano y pues obviamente la limpieza hasta que se iba el último comensal y se quedaba el último traste limpio, es que podía terminar yo mi horario. Así que pues ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Nos habían proporcionado una habitación para pues vivir en ella durante el tiempo que estuvimos ahí, que fueron 3 meses, y como ella se había desocupado como a las 8 de la noche, a mí todavía me quedaban como 2 horas y media de trabajo. Entonces me pidió la llave de la habitación. Todavía estaba haciendo un frío y yo llevaba un suéter por las mañanas, el cual guardaba en uno de los lockers que me habían asignado. Era un locker prestado y ahí lo guardaba yo. Eran lockers de esos delgaditos metálicos que tienen un tubo para colgar ganchos en la parte de adentro y una repisa en la parte de arriba para colocar, no sé, libros, zapatos, cualquier cosa. Uh-huh. Y pues cada locker tenía su puerta individual y al momento de abrir cualquiera de las puertas hacía un ruido. Total que yo le dije que sí, que yo le prestaba la llave, que con toda confianza la tomara, que estaba en una de las bolsas de mi suéter. Ella se fue y regresa rápido y me dice, oye, no está. Se me hizo muy raro. Entonces me sequé las manos y fui, y yo misma me paré delante de los lockers. Para esto, esos casilleros estaban en una oficina pequeña, que era la oficina del chef, y medía alrededor de 3x3 más o menos. Era una oficina pequeña. Sí. Y los lockers estaban en medio. Detrás de ellos estaba el escritorio del chef y pues a los alrededores había un perchero para colgar mandiles, un lugar, una cómoda donde ponían los manteles para las mesas y demás cosas que necesitaban en el restaurante, y en medio del lugar estaban los lockers. Entonces me paro frente a ellos con la luz apagada de la oficina, porque con la luz del pasillo se veía perfectamente. Abro el locker que me habían asignado con toda la confianza de que
pues simplemente ahí estaban las cosas. Tal vez mi compañera no tuvo la confianza para buscar bien, pero cuando abro el locker me llevé la sorpresa de que lo que no estaba era mi suéter. Y en lugar de mi suéter estaba colgada la filipina de uno de los chefs y en la parte de arriba sus zapatos. Se me hizo muy extraño y me puse a pensar, viendo de frente el locker, pues en qué pasó, ¿no? Si alguien lo tomó por error, si lo cambiaron de lugar. Dije, bueno, tal vez el locker que me asignaron pues pertenecía al chef y solamente lo movió de lugar a otro locker. Entonces abrí todos los lockers que no tenían llave, porque los últimos 2 sí tenían, y dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Pero no había nada. Entonces me empecé a preocupar y dije, bueno, pues ¿qué pasó con mi suéter? Y lo buscamos colgado en el perchero de los mandiles, encima de la cómoda de los manteles, incluso lo buscamos atrasito donde estaba el escritorio del chef, pero pues obviamente no estaba ahí, no tenía lógica. Entonces mi compañera se empezó a reír, pero ya de nervios, ¿no? Como, pues no estamos entendiendo qué pasa y no sabemos a quién preguntar ni cómo preguntar. Sí. Así que nos detuvimos otra vez frente a los lockers y nos pusimos a observarlos detenidamente, pues analizando la situación, ¿no? Y más que nada tratando de entender qué es lo que había pasado y pues también pensar a quién le íbamos a preguntar. Entonces de pronto dije, bueno, voy a volver a hacer lo mismo, voy a abrir el mismo locker para ver pues qué pasó. Entonces hice la misma acción, me paro frente a los lockers, abro el que me habían asignado y cuando lo abro nos llevamos una tremenda sorpresa porque ya no estaba la filipina del chef ni sus zapatos, estaba mi suéter. Sí. Como lo había dejado. Lo tomo y reviso, estaba la llave, pero nos asustamos muchísimo porque pues es que nadie había entrado, estábamos las 2 solas, los lockers hacían muchos ruidos y los abríamos, entonces no supimos qué pasó y abrí el siguiente locker y la sorpresa fue aún mayor porque en el siguiente estaba la filipina del chef y los zapatos como estaban al principio, pero en el otro. Ah, caray, ¿y eso cómo habrá sido? Qué extraño. La verdad no sé, no supimos cómo pasó. A la fecha ella ya no quiere hablar del tema, le da mucho miedo. Para ella ese tema, esa situación nunca ocurrió y yo pues sigo con la duda. Creo que tal vez un posible fallo en la realidad, no sabemos. Pues sí, es algo bastante extraño. Bueno, también podríamos mencionar que podría tratarse de la actividad de los duendes. Es algo como lo que hacen de repente, travesuras. Sí, de hecho, en esa región se cree que viven las brujas en las montañas. Sí. Estábamos en la parte de los Pirineos orientales y la gente de esa zona tiene esa creencia de que hay brujas que viven en las montañas. E incluso a 5 minutos de donde estábamos, un lugar que es Patrimonio Mundial de la UNESCO, ¿sí? Que se llama Villa Franca o Villefranche, y pues en ese lugar antes era un fuerte, sí. Y ese fuerte estuvo en disputa hace muchísimos años entre España y Francia. Al final pues Francia ganó la guerra, se quedó con el sitio, pero ahora es turístico completamente. Sin embargo, bueno, hubo guerra, hubo muchas cosas, entonces probablemente quedaron algunas energías, diversas energías, pero pues parte de la historia cuenta que una bruja ayudó al rey para quedarse con el lugar y ganar la batalla, una hechicera. Entonces a partir de ahí las personas pues tienen esa idea, ¿no?, de que las brujas habitan las montañas.
Pues podría ser, amiga, porque eso que nos platicas es bastante extraño, no recuerdo algo semejante aquí en estos micrófonos que hayamos escuchado algo así. Y pues, mi querida Hazel, vaya experiencia, amiga, sobre todo qué bueno que tuviste la oportunidad de conocer otros aires, otro continente e inclusive laborar, ¿no? Sí, la verdad fue una experiencia maravillosa, a mí me gustó mucho, aprendí no solamente el idioma, sino aprendí de las personas, de la cultura, y la verdad, aparte de la experiencia paranormal, Sí. Hasta eso te dejó. Sí, aprendí de todo. Muy bien, amiga, pues muchísimas gracias por tu relato. Nos gustaría que más adelante nos volvamos a contactar. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Al contrario. Excelente amiga. noche. Gracias, igualmente, bonita noche. Saludos. Saludos a mi amiga. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? José Quiroz, oiga, buenas noches. José, ¿desde dónde nos escuchas? De Culiacán, Sinaloa. Presente. Qué gusto, José. ¿Y qué nos vas a contar? Fuimos a un cerro y tomando video se escucha la voz de una bruja, que nos dice centaurio. ¿Qué querrá decir la palabra centaurio? Oye, antes de pasar a esta palabra, ¿ustedes por qué suponen que es la voz de una bruja? Porque cuando estábamos caminando, nosotros no escuchábamos nada, no mirábamos nada. Pero cuando llegamos a casa y nos pusimos a ver el video, porque había partes donde se sentía frío, mucha calor o muy fresco de más, pusimos a checar eso y se aparece una silueta hacia arriba, hacia la cabeza de nosotros arriba, y se escucha una voz muy así como de, supongamos como de muy macabra, que nos dice centaurio. Y Oye, ahí se dice de muchas cosas que luego se las voy a platicar con detallado tiempo. Centaurio. Porque, bueno, la palabra o el término así como centaurio, no, lo que me remite es a este ser, ¿no? De una criatura con cabeza, brazos y el torso de un humano y el cuerpo, las patas de un caballo, ¿no? Pero centaurio es lo que te da vueltas en la cabeza, que no entiendes, que bien podría ser también esto, ¿no? Una aparición de este tipo. Lo que pasa es que aquí, mire, estoy tantito fuera de la ciudad de Culiacán, muy cerquita de Culiacán. Está un cerro donde está una cueva del Frailer, que le nombran. Aquí en estos cerros hay unas lomas muy altas, se podría decir de 100 metros de altas, y nosotros por curiosidad vamos a caminar y otras personas han ido también. En una de las ocasiones iba una persona y caminando cerca de la cueva se le apareció como un monje. Se dice que en esa cueva hay muchísimo dinero. El señor lo platicó. Sí. Y él le dijo al monje que era humilde, que era pobre y que tenía necesidad. Y le dijo el monje: yo te voy a dar todo lo que tú ocupes, pero te voy a pedir me vas a hacer 3 mandas, 3 favores, como quien dices, tú me vas a hacer, y todo lo de aquí vas a hacer para ti. Bueno, le dijo, si se puede, sí puedes, si quieres puedes, le dijo. De que quieras, no lo sé, le dijo. A ver, le dijo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder tener eso? La primera, tienes que ir a la iglesia de Quilá, aquí a un pueblito que se llama Quilá, el día 2 de febrero. La segunda es que vayas a la iglesia de Zapopan, no sé en qué estado está, pero por ahí. Bueno, y la tercera, le dijo, es que vas a ir hasta Roma con el Papa y le vas a comentar de mí, y él va a decir que va a venir aquí a bendecir aquí para que esto sea una iglesia como la de Zapopan, dijo. Porque el monje le dijo, yo te voy a dar lo que tú necesitas para ir, pero te voy a dar un tiempo nada más. Dijo el señor,
te voy a dar 20 días para que tú vayas. En esta vida nada es fácil, pero tú lo vas a poder hacer si tú quieres. Ok, le dijo, el Señor le dio suficiente como para que cumpliera las 3 promesas que había hecho. Fue a la de Quilá, fue a la de Zapopan, y el tiempo estaba pasando. Alrededor de los 15 días él estaba en la iglesia de Zapopan. Le quedaban 5 días ya para ir a Roma, que él tenía todo para ir a Roma. Usted sabe que para ir a Roma, pues, tan sencillo como tener dinero y ir para allá. Pero el Señor ahí pasó el día 16, el día 17, me quedan 3 días, dijo. Mañana me voy a ir. Pero al día siguiente, el día 18, al Señor lo atropellaron. Y pues lo hospitalizaron y ya no pudo ir, como se lo habían dicho. Él tenía que cumplir esas 3 promesas antes de los 20 días. Y el monje ahí se aparece. Y quien quiera ir, que venga y vamos. En este lugar donde se aparece el monje dices que hay un tesoro, ¿no? Dinero. Sí, muchísimo dinero. El mismo monje lo dijo. Pero nadie ha podido sacar este tesoro. No, porque tienen que cumplir lo que él pide, pues. No, ok. Y... ay. Bueno. Fíjate que le iba a preguntar, nada más que se cortó la llamada, que si él creía que efectivamente cumpliendo estos 3 requisitos, así se le iba a otorgar ese dinero sin tener mayor consecuencia. ¿Tú qué opinas? ¿Tú que nos estás escuchando? No, pues qué interesante pregunta, Gina, porque algo bueno, yo dudaría que era algo bueno. Y por otra parte, por mucho que consigas llegar a Roma y que llegues al Vaticano, el acceso, el Papa no recibe al que va llegando, pues imagínate, sería muy complicado para él. Solamente gente muy especial, de muy altas esferas. Ahora, si hay algo milagroso en esto, tal vez se podría facilitar el asunto. Pero por lo que veo y por lo que alcancé a escuchar, Gina, pues no se trata de algo así. Sí, y tampoco estoy segura que se hubiera cumplido, eso del dinero. Muchísimas gracias por haber relatado tus experiencias. Tenemos mucho más, por supuesto. Te invitamos para que mañana continúes con nosotros. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy, pero muy buenas historias. No se olviden. Descansen. Y como decimos aquí... Cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.